Y ya chavos, estamos con Cristina Villaga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mucho gusto. Por fin Gusto en se me saludarlos. hizo que estuvieras aquí como invitada. No, al contrario. Muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar con ustedes. De hecho, tratamos de vestirnos hoy lo más presencial, pero pues no funcionó, entonces una disculpa. Para los que no conozcan No, no a la pasa señorita nada. Cristina, eh, ahora sí que ella, bueno, prefiero yo presentarla como experta en regulación sanitaria. Ay, desde el nombre ya empezamos con muy fuerte. Cuéntanos, ¿cómo es este nombramiento? Pues muchas gracias. Mira, yo soy abogada de profesión. Entré al mundo de la salud a través del derecho administrativo, de mi especialización en litigio administrativo, bueno, en litigio y en litigio administrativo hace pues ya muchos años, ya 20, 23 años. Entré a COFEPRIS cuando COFEPRIS apenas se estaba conformando en el 2002. Tuve la oportunidad de ser invitada al equipo inicial con el licenciado Ernesto Enríquez, que fue el primer comisionado federal, que fue quien me invitó a formar parte de este equipo. Y a partir de ahí fui generando la experiencia en temas sanitarios, en temas de salud. Eh, y bueno, pues dentro del ámbito de COFEPRIS hay muchísimos aspectos o atribuciones que se tienen que regular. Entonces, bueno, pues desde los temas legislativos, la Ley General de Salud y algunas otras cosas que fuimos revisando, se generó la experiencia también en temas de medicamentos, todos los insumos para la salud, medicamentos y dispositivos médicos, temas ambientales, agua, productos y servicios, publicidad. También formé parte del equipo de la Dirección de Verificación Publicitaria, fui directora de Verificación Publicitaria con el control sanitario de la publicidad. Y bueno, pues ya después de tener la oportunidad de formar parte del regulador, de la autoridad reguladora, regresé hacia mi práctica profesional privada y pues dicen por ahí que existe una maldición en el mundo de farma, donde si entras a farma ya no sales, y pues creo que es cierta, porque todos los que hemos entrado al mundo farmacéutico ya no salimos del mundo farmacéutico, y he ido transitando en diferentes posiciones a través de toda la cadena farmacéutica, tanto en el regulador como consultora y asesora, como también parte de la industria de la distribución de los productos farmacéuticos, desde el punto de vista del prestador de servicio de responsabilidad de producto. También tengo una especialización en derecho médico, que no realicé aquí en México, la realicé en el extranjero. Y bueno, también tuve la oportunidad de dirigir un tercero autorizado durante varios años como coadyuvante de la COFEPRIS para registro sanitario de medicamentos y dispositivos médicos. Y bueno, pues actualmente me desempeño específicamente en área de regulación sanitaria en un laboratorio farmacéutico. Upa, oye, pues, qué currículum. De hecho, bueno, estudiaste Derecho en la Universidad Panamericana, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Estudié en el año 93, egresé en el 98 en la Universidad Panamericana en la carrera de licenciatura en Derecho. ¿Sabes qué es lo que más me llamó mucho la atención de ti? Que fuiste o te lanzaste hasta Colombia para realizar una maestría. Eso sí es amor al arte, o sea. No, fíjate que la especialización en derecho médico en el extranjero, la causa es que en México no existe una especialización como tal en temas de responsabilidades asociadas a la cadena de la salud. Como abogados, bueno, pues una de las áreas más fascinantes es el mundo de las responsabilidades, porque es donde se determinan, y más a los litigantes, es donde se determina tanto la parte preventiva como la parte ya de punitiva o de aplicación contenciosa. Se determina quién es responsable de qué. Entonces, en México, desafortunadamente, al momento no existe una especialización como tal, avalada por una institución académica. Entonces, había tres opciones. Una de ellas era en Europa, en Italia,
otra de ellas era en Argentina y la de Colombia, y mi presupuesto me alcanzó para la de Colombia. Entonces, tengo una excelente experiencia en la universidad donde estudié, la Universidad Javeriana, porque la Universidad Javeriana hacen algo muy bien, y es que preparan a su plantilla docente, invierten en su plantilla docente, los mandan a estudiar a diferentes lugares del mundo y los regresan a Colombia a que lleven todo el conocimiento de todos los lugares donde pudieron estudiar y los puedan llevar al aula colombiana. Otra cosa importantísima del derecho colombiano es que, a diferencia de Estados Unidos, el sistema jurídico de Colombia es parecido al nuestro, es decir, es un sistema civil, o lo que se deriva del derecho prácticamente francés, a diferencia del anglosajón, del sistema anglosajón, que es un sistema más de precedentes, no de tanto legislación escrita como en nuestro caso, sino más de determinación de precedentes por parte de la Corte. En nuestro caso no es así, en nuestro caso primariamente es del cuerpo normativo, y Colombia comparte esa circunstancia con México, además que en Colombia sí hay una gran experiencia en cuanto a demandas. El sistema colombiano ha permitido el desarrollo del área de responsabilidades, tanto en el producto en sí mismo como en el acto médico, es decir, por parte del médico hacia el paciente. Y en la Universidad Javeriana tienen un enfoque bien interesante respecto de la protección o la parte preventiva de las instituciones prestadoras de salud, entre los que están los laboratorios farmacéuticos, los hospitales, los médicos, tal, o sea, no solamente desde el punto de vista del que reclama, del paciente que reclama, sino también de parte de la institución. Entonces, esa fue la razón por la cual decidí estudiar, especializarme en Derecho Médico en Colombia. Y bueno, pues afortunadamente fue posible hacerlo en el año 2008 y 2009, ya hace algunos ayeres. Okay. Tú me dijiste que esta especialidad no está aquí en México. Mi pregunta es, ¿y por qué no está? Porque fíjate que hemos tratado de impulsar, de hecho yo formé una asociación de profesionistas, de abogados profesionistas en regulación sanitaria. Sin embargo, es una materia que cursa mucho tema técnico. Es decir, tienes que empezar a ser de abogado, químico, médico. Yo hoy hasta bromeo con mis compañeros de la carrera en que yo ya no soy abogada. En realidad yo ya soy más, o sea, tengo más cercanía con la ciencia que con puramente el humanismo. Además, el sistema mexicano, por la existencia de la CONAMED, no ha permitido el desarrollo de un área más fuerte en cuanto a reclamaciones desde el punto de vista de negligencia médica. Entonces, parece ser que no ha habido la necesidad de crear una maestría propiamente de derecho médico, derecho sanitario. En casi todo el mundo existen las especializaciones en las universidades. Sin duda es una materia pendiente. Inclusive cuando yo quise poder validar el título expedido por la Universidad Colombiana, como no había alguna coincidencia en el sistema de la UNAM, no fue posible hacer esta revalidación. Y bueno, pues la verdad es que ya al final no está uno por el papel, sino por el conocimiento adquirido. Entonces, en México desafortunadamente no existe. Ahora, ya se ha estado desarrollando un poquito más. Ya las universidades le empiezan a encontrar más forma, y como ha crecido también más, como ha crecido el mercado, ya empieza a ser más lucrativo para los abogados, y ya incluso dentro de la propia carrera hay ciertas inquietudes, dentro de la carrera de Derecho hay inquietudes para que la gente se vaya especializando en materia sanitaria. No habemos muchos, la verdad es que en México habemos pocos abogados dedicados a materia sanitaria, y la mayor parte de ellos, bueno, pues estamos dedicados casi 100% a nuestro trabajo, y entonces nos queda poco tiempo para la academia y para el desarrollo de la academia. Yo creo que esa es la causa. Sin embargo, bueno, pues no estamos lejos de que México pueda abrir una especialización en torno al derecho médico. Ahora, la CONAMED ha hecho un excelente trabajo, ¿no? Y finalmente es muy innovador el ejercicio de un arbitraje en un tema tan delicado como puede ser el acto médico y la negligencia en el acto médico. Pero en México, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, de Argentina o de otros países, el gobierno mexicano como tal no es responsable subsidiaria o solidariamente respecto de la negligencia de sus médicos.
en el caso, sino que el médico responde con su patrimonio. En el caso de otros países, el Estado sí responde patrimonialmente por la negligencia de los médicos. O sea, sí existe una indemnización propiamente del Estado. Si, por ejemplo, en las instituciones públicas o el propio sistema colombiano, por la conformación del propio sistema colombiano, algunas de las instituciones privadas fueran responsables de una negligencia médica, el Estado colombiano tiene cierta responsabilidad también, y eso ha propiciado, bueno, pues, finalmente el crecimiento de esa materia. Esperemos que en México, pues cada vez lo que nosotros invitamos siempre es que los chicos cada vez se interesen más, porque de verdad necesitamos especialización en una área tan delicada como la salud, ¿no? No es algo que se pueda dejar por ahí olvidado, ¿no? Necesitamos mucha especialización, necesitamos mucho conocimiento, y también necesitamos que sin miedo se acerquen a la ciencia, nos acerquemos a la ciencia sin miedo, ¿no? Los humanistas normalmente no estamos cerca de la ciencia. Maravilloso. De hecho, me platicas que estudiaste en Colombia. Digo, creo que cualquier persona quisiera tener ese sueño. En sí, más o menos tú cómo llevas a cabo, no sé, fuiste por tu propia, patrocinada por ti, familiares o alguna institución te ayudó o algo así. No, fíjate que la disciplina financiera fue lo que me ayudó, y nada, pues como estudié hambre. fui prácticamente patrocinada por mí, ya estaba yo, por la edad ya estaba en los límites, no pedí ninguna beca. Además que CONACYT no beca a los humanistas, no hay becas para los abogados. Por CONACYT se cerraron hace algunos años, se cerraron las becas para los abogados. Entonces, pues bueno, afortunadamente pude enfrentar el pago de la especialización de la universidad, porque además la Universidad Javeriana pues es una universidad costosa, pero pues con un excelente nivel, y bueno, pues nada, a vivir y a sufrirlo un poco en Colombia, pero bueno, pues gracias a Dios todo se regresa, y fue una gran inversión. Es simplemente decisión. Yo tomé a mi hijo y me fui para allá. Ah, o sea que te fuiste con todo, hijo. Ay. Me fui Oye, con pero todo y por mi ejemplo, hijo. entonces, bueno, supongamos que supongamos que, no sé, tuve suerte en la vida y resulté ahora ser yo tú. Y un día dije, ay, esta especialización está muy buena, pero no está en México. ¿Dónde está? Colombia, España, Argentina. Argentina, no, me caen gordos. España, muy caro. Colombia, total, veo las telenovelas. Entonces, me das a Colombia. Y entonces, o sea, por ejemplo, ¿cómo fue en el momento en el que tú llegaste? O sea, por ejemplo, no sé cómo, o sea, llegaste ya casi iniciando el curso, unos días antes, meses, en ese tiempo me dices que era 2018, 2007, ¿fue complicado encontrar vivienda o algo por el estilo? Sí, bueno, pues creo que fue el tránsito normal de muchos de quienes tomamos la decisión de ir a estudiar al extranjero. Hice mi proceso de admisión, que hay un proceso de admisión. Fui la primera promoción, o sea, fuimos parte de la primera promoción. La coordinación estaba a cargo de la doctora Ana María Brigat, que es una institución dentro del derecho colombiano y del universo colombiano de responsabilidades médicas. Y bueno, pues nada, buscar dónde vivir, y bueno, pues ya, afortunadamente todo se dio, acomodarnos y buscar las mejores opciones, y pues nada, la vida, cuando las cosas tienen que suceder, solito se va todo dando para que puedas lograr tu propósito, y creo que en mi caso así fue, ¿no? Es simplemente decisión, es no tener miedo, eh, saber que lo que estás haciendo finalmente es lo que deseas, y es algo que pues te va a dar algún fruto, ¿no? En el futuro, es apostar, invertir en nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos miedo a la inversión en nuestros propios estudios o nosotros mismos, y es sin duda la inversión en nuestra educación es uno de los mejores gastos que podemos hacer en nosotros mismos, y sin miedo, ¿no? Y si de repente las cosas no llegan a funcionar, bueno, pues siempre hay oportunidad de buscar algún trabajo. Fue mi caso, yo tuve oportunidad de trabajar allá, por supuesto, de medio tiempo, porque mi beca era de estudiante, mi visa era de estudiante, no era una beca de trabajo.
pero bueno, pues eso siempre ayuda a ir solventando algunos gastos y bueno, te repito, las cosas se van dando, lo importante es tener determinación, tener muy claro el objetivo y no tenerle miedo a lo que pueda suceder, ¿no? Esas son mujeres, ¿no? Oye, qué buen rollo, ¿eh? O sea, qué historia, ¿no? Ok, me indicas que iniciaste, bueno, fuiste del primer equipo de Cofepris, que, bueno, para los que no conozcan, y pues en un caso estoy equivocado, es esta institución que regula todo aquel producto, ya sea de salud, alimenticio, o no sé, químicos que entren aquí a México, ¿sí? Sí, la COFEPRIS es la Agencia Sanitaria de México, es decir, es la institución de gobierno, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que está encargado de protegernos a toda la población contra los riesgos sanitarios que se puedan ir generando para nosotros. ¿Qué se entiende por riesgo sanitario? Además lo establece el propio reglamento, son todos los factores externos o internos que pudieran poner en peligro nuestra salud, por decirlo en palabras lisas y llanas. Y estos factores, bueno, pues yo siempre lo digo de esta forma, es muy fácil poderlos poderlo ejemplificar con todo lo que puedas ser captado por el ser humano a través de sus sentidos. Entonces, tanto puede ser como lo que está en el medio ambiente, los contaminantes que nos puedan ocasionar algún riesgo a la salud, puede ser también lo que nos untemos, puede ser un cosmético, puede ser inclusive un ungüento, un medicamento, lo que sea, puede ser aquello que bebemos, ¿no? La calidad del agua también es parte de las atribuciones de vigilancia de la COFEPRIS o de regulación por parte de la COFEPRIS. Y así te puedo decir miles de cosas, lo que comemos a través de la regulación de los fertilizantes, de los propios alimentos, de los colorantes, de los aditivos, de muchas cosas. Y bueno, lo más visible son los productos farmacéuticos, los insumos para la salud, los medicamentos y los dispositivos médicos. ¿Qué son dispositivos médicos? Bueno, un dispositivo médico es desde un curita, que no porque no requiera registro sanitario deja de ser un dispositivo médico, o una venda, es un dispositivo médico, hasta las maquinarias los robots que operan actualmente o los stents que se utilizan para los bypass o las prótesis que se utilizan para inclusive los injertos que se están fabricando actualmente, inclusive las nuevas tecnologías para la salud, como las aplicaciones y algunas otras, que tengan alguna incidencia en el restablecimiento o en la prevención de enfermedades, restablecimiento de nuestra salud o la prevención de las enfermedades. Y bueno, pues los medicamentos son todas las sustancias sintéticas o de origen biológico que nos ayudan también a restaurar nuestra salud. Todo eso es el ámbito de COFEPRIS. También, por ejemplo, la publicidad en estas materias está regulada. Alcohol, por ejemplo, ustedes pueden ver que abajo trae una serie de numeritos, abajo de la leyenda trae una serie de numeritos y eso es lo que indica es que ha recibido una autorización por parte de la COFEPRIS para poder tener los impactos en los medios en los que nosotros tenemos acceso, ya sea en los espectaculares, en la televisión, en el radio, en los impresos, en las revistas y tal. Todas esas materias caen bajo la COFEPRIS. Bueno, pues hemos escuchado últimamente con respecto a la compra de medicamentos, a la vacuna, ¿no? Ahorita últimamente es mucho más famosa por el tema de la vacuna, pero en realidad COFEPRIS tiene un ámbito enorme con respecto, o tiene un impacto muy fuerte con respecto a nuestra vida cotidiana. Yo te puedo apostar que desde que te levantaste hoy hasta que te vas a acostar, un 40-50% de lo que has utilizado ha pasado por los ojos o debe de pasar por los ojos de la propia COFEPRIS, excluyendo el aire que respiras, porque existen normas inclusive de los límites máximos permisibles de contaminantes que han sido emitidos por expertos como parte del comité normativo de COFEPRIS, ¿no? Ok, entonces, supongamos que, como está de moda ser empresario, con la mente de tiburón, supongamos que yo invento o hago no sé, pozole enlatado. Entonces, ese pozole enlatado es mi producto, tiene que pasar por la COFEPRIS para que sea, pues, le den el visto bueno.
Tienes que cumplir con la regulación sanitaria. Actualmente los alimentos ya no requieren autorización previa, sin embargo, tanto tu etiqueta debe de cumplir con normas comerciales y normas sanitarias. Los ingredientes también no deben de exceder de ciertos, por ejemplo, si tú utilizas algún conservante, estos conservantes deben de estar dentro de los límites máximos permisibles o no debe de contener sustancias prohibidas por la propia COFEPRIS, y todo ese ámbito normativo lo encuentras dentro de las normas oficiales mexicanas, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y también, bueno, si llegas a hacer alguna publicidad de tu producto, también esa debes de avisarle a COFEPRIS que estás bueno, por supuesto, publicitando, y el establecimiento donde tú lo fabriques, donde fabriques este producto, también debe de estar dado de alta, pues de alguna forma, que son avisos de funcionamiento que se presentan ante COFEPRIS. Ok, oye, por ejemplo, por ejemplo, también, ahí también ustedes entran en lo que son estas nuevas aplicaciones para la salud, donde te indican qué comer y así. O sea que Es no cualquiera correcto. puede subir su aplicación a App Store, no sé, iOS, indicando como de, estas son los pasos para ser más flaco. ¿Tienen que usar también por ustedes? Mira, el control sanitario, por ejemplo, el tratamiento de la obesidad y de todos los temas nutricionales últimamente muy en boga por la norma que recientemente se emitió de los cuadritos negros que encontramos ya en el etiquetado, viene de una política de salud por la problemática que atravesamos en México. Eso es con respecto a los temas de obesidad. Ahora, con respecto a los temas de aplicaciones, no todas las aplicaciones requieren una autorización sanitaria. Sin embargo, si la aplicación contiene algún manejo de datos personales, sí debe de cumplir ciertas reglas. Si a través de la aplicación se pretende hacer un tipo de diagnóstico o recomendaciones en salud, también deben de recibir alguna autorización por parte de salud. Es un caso, es uno de los temas que se revisa por los expertos caso por caso, y en caso, por ejemplo, o para el supuesto de que se considerara, por ejemplo, subieras la aplicación, la subes a iOS o a Android y empieza a comercializarse o empieza a simplemente estar en el aire, y COFEPRIS la detecta y determina que necesitaba una autorización, bueno, pues ellos tienen la facultad para pedirle a estas empresas proveedoras que bajen tu aplicación y banearla, ¿no? De alguna forma, por decirlo en palabras lisas y llanas. Sin embargo, bueno, pues me parece que hoy, dado los recursos limitados que tiene la propia COFEPRIS y las prioridades en salud, bueno, pues de pronto esas cosas salen un poco del ámbito de la vigilancia como tal, sin embargo, o de las prioridades de vigilancia, sin embargo, en cuanto al cumplimiento de regulación sanitaria, sí deben de observarse ciertas reglas para todas las aplicaciones o todas las menciones que tengan que ver con salud, con alguna incidencia de tu producto respecto de la salud, aunque sean recomendaciones, por ejemplo, recomendaciones nutricionales, se tienen que hacer siguiendo la normativa, te repito, toda la política. Hay una norma oficial mexicana específicamente para el tratamiento integral de la obesidad, desde el sobrepeso hasta la obesidad, tanto en adultos como en niños, ¿no? Entonces se tiene toda una estrategia gubernamental para estos temas, y lo que se busca desde las autoridades sanitarias es que se cumplan estas normas. Ok. Bueno, es que es un tema que a mí pues me llama la atención porque, o sea, hay personas que a veces sugieren o diagnostican productos así, ahí se va. O sea, bueno, lo veo en la plataforma, en YouTube. ¿Cuántas veces no está esto de que un youtuber o algún influencer saca algún producto que a veces, no sé, lo hacen en su propia casa para que, no sé, te quite los granos o no sé, o sea, que te haga más bonito. Pero pues, digo, o sea, es dañino, ¿no? Porque al final del día creo que para que tú te puedas meter algo al cuerpo o ocultarte algo, tienes que pasar por un estudio médico. Mira, tocas un tema bien interesante. Habemos mucha gente, sobre todo desde la academia, impulsando la educación en salud, porque no va a haber recurso que alcance para estar fiscalizando todo lo que hay en la red.
¿no? O sea, tendrías que ni siquiera la policía cibernética lo puede hacer, ¿no? Con todos los recursos y el presupuesto que tiene la policía cibernética actualmente. Y bueno, considerando que hay, como te decía, hay otras prioridades en vigilancia, también entendemos que la COFEPRIS pues tiene, como muchas otras instituciones en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros lugares del mundo, recursos limitados. Entonces, van priorizando su vigilancia. Entonces, en ese sentido, la recomendación de los expertos siempre ha sido fortalecer la educación en salud, es decir, que el consumidor tenga la información suficiente para poder tomar las decisiones correctas y discriminar, por ejemplo, cuando se le presenta un producto milagro. Con una buena educación en salud desde los pequeños, ¿no? Desde nuestros hijos, que ellos vayan entendiendo que el tratamiento o las intervenciones en salud no pueden darse por acto de magia, ¿no? O sea, cualquier recomendación inmediata, o por ejemplo, tomarte una pastilla sin el debido cuidado médico, sin tener tus antecedentes, inclusive el propio acto médico tiene sus reglas, ¿no? Se deben seguir ciertos protocolos para que sepamos que estamos en manos de un médico ético y capacitado, ¿no? Buscar, por ejemplo, siempre la cédula profesional, siempre se debe de hacer una historia clínica, siempre debe de haber ciertas preguntas. Entonces, eso se llama educación en salud y nosotros hemos estado impulsando mucho la educación en salud. A veces no se entiende el etiquetado negro, el etiquetado de exceso de calorías. Si esto lo unes a una correcta educación de la gente respecto de su alimentación, ha habido muchos ejemplos, tú estás muy joven, pero bueno, llevamos muchos años en esta lucha. Primero el plato del buen comer, las leyendas de advertencia, simplemente las leyendas de advertencia iniciaron de la mano de uno de los mejores secretarios de salud que ha existido en este país, que es José Antonio González Fernández, abogado también, sanitarista. Él fue el que inició las leyendas de advertencia en bebidas alcohólicas y en alimentos, y desde la propia leyenda de advertencia es un tema en el que confías en la población para que tomen las mejores decisiones en salud. Yo constantemente, cuando tengo oportunidad como ahora de platicar con la audiencia, ¿no? O con diferentes foros, siempre hago notar que yo, a partir de todos estos aprendizajes y toda la información a la que he tenido acceso, y mira que sigo estudiando y sigo aprendiendo muchísimo, y ahora me da mucho gusto que bueno, que ahora ha sido cada vez más cercano a la gente la información de decisiones en salud. Bueno, desafortunadamente lo que hemos pasado a través de la pandemia, pero siempre hago mucho énfasis en que nuestra salud es nuestra responsabilidad. No es del gobierno, no es del IMSS, no es de mi mamá, es nuestra responsabilidad, y es una de las bases de la responsabilidad sanitaria, ¿no? ¿Por qué tendría, por ejemplo, el Estado mexicano que cubrir, o por qué nosotros, que pagamos impuestos, porque tenemos que cubrir cuando alguien se alimenta de forma inadecuada, en pleno conocimiento de que está afectando su salud y que, bueno, pues que se está generando un síndrome metabólico que se deriva en diabetes o en algún otro tipo de enfermedad, hipertensión, tal, y que presiona al gasto público, ¿no? Entonces, la base de todo será una correcta educación en salud y la conciencia plena de que los primeros responsables del mantenimiento de nuestra salud somos nosotros mismos. Entonces, con esa base, bueno, pues te contesto la pregunta de, bueno, sí, o sea, ¿qué pasa cuando veo en YouTube? ¿Puedes esperar a que venga el gobierno y los baje? ¿O tú irte capacitando, o ir aprendiendo, o ir generando un criterio adecuado para tomar las decisiones de lo más importante que tienes, que es tu cuerpo, ¿no? Y buscar que en la medida de lo posible tengas la mayor cantidad de información para poder tomar la decisión de si compras o no la crema, ¿cómo se llama? Chupagrasa, o pues todo lo que venden en el metro, ¿no? Las tiendas naturistas del metro, bueno, pues tienen una cantidad de remedios impresionantes, que en el mejor de los casos no te hace lo que dice que te va a hacer, y en el peor de los casos tienen ingredientes que te pueden llevar a daños de corto, mediano y largo plazo. Inclusive muchas cremas de estas tienen ingredientes que te pueden detonar la genética de un cáncer, ¿no?
Entonces, la gente dice, y es que le dio cáncer. Bueno, pero si le rascas hacia atrás, pues a lo mejor estuvo consumiendo algún producto o estuvo expuesto a algo que hizo que se detonara la genética del cáncer y que se desarrollara en tu cuerpo. Entonces, es tomar las mejores decisiones y es información. Estamos en la era de la información. Tú sabes que la cuarta revolución en realidad se habla de la era de la información, no de la era tecnológica, sino de la democratización de la información, y tenemos que hacer caso de eso para nuestras decisiones. Me imaginé al usuario que compra su marihuana, ¿no? Así casi como, ¿qué? ¡Esto no cura la diabetes! Pero pues, yo veía que el chavo que me vendió se va muy seguro, muy hasta estudiado, el tipo ahí con su playera de Cruz Azul y todo. Changos, qué mal rollo que te vengas a tallar así en ese podcast. De hecho, entonces, bueno, quiero preguntarte algo. En ese contexto de, para los que somos de México, lo vamos a entender. Eh, Supongamos, cuando vamos a los famosos tianguis y encontramos esta voz que escuchas y hasta como que te suman los oídos de... Si tiene problemas en el brazo, siente que le hormiguea y ya ha ido al doctor y no le receta nada. O sea, de esos, no sé, hasta siempre son camionetas las que están ahí vendiendo ese tipo de productos. Ese tipo de productos que, o sea, literalmente te quitan hasta las enfermedades que ni siquiera se han creado. O sea, ahí, ¿qué pasa? O sea, ahí también, ese tipo de productos, te pregunto, ¿son confiables? O sea, ¿se puede confiar en ese tipo de productos? O sea, ¿la Cofepris sí ha echado mano ahí o les ha visto o ha dicho, qué onda con ustedes? Mira, los merolicos han existido toda la vida, ¿eh? O sea, llevan muchos años y los merolicos pueden ser tanto locales, como la camioneta que mencionas, como los que inclusive anuncian productos milagro en medios digitales como la televisión o el internet. Entonces, sí, Cofepris, la Secretaría de Salud y no solamente en México, sino en todo el mundo, porque esto es un fenómeno mundial, ¿eh? No tiene nada que ver con México. En realidad, la oportunidad del comerciante de echar mano de lo fácil, de lo que no me implica esfuerzo, siempre ha existido. ¿No? Siempre, siempre. El remedio de la uña de gato, siempre ha existido. Eh, para bajar de peso, para quitarte el hambre, para lo que sea. Como te decía al principio, no existen recursos que puedan ser suficientes para matar esta hiedra de 100 cabezas, porque cuando tú cortas una, salen otras 5, otras 6, ¿no? Te lo digo por experiencia, por haber participado en operativos directamente, por encontrar las causas, por conocer las cadenas de distribución y cómo llegan y los productos y tal. Finalmente, ahí llegamos a la conclusión que la mejor forma de atajar eso es informando al consumidor para que el consumidor tenga los elementos para saber si compra o si no compra. Y la otra, que asuma su propio riesgo, ¿no? Es decir, si constantemente no te fuiste cuidando, tomaste uña de gato, y llegas con una diabetes muy avanzada, quien finalmente va a tener que gastar para pagarte es el Seguro Social, ¿no? El Estado mexicano. ¿Y el Seguro Social de qué se compone? De la lana que se utiliza de las pensiones o pues para el tratamiento de otro tipo de enfermedades, ¿no? O de otros deciles, por ejemplo, de los niños, ¿no? Que tienen desafortunadamente cáncer. Entonces, también los recursos de salud pues, se van desviando hacia allá. Entonces, aquí lo importante y lo que siempre diremos es preparémonos nosotros para tomar las mejores decisiones con respecto a nuestra salud. Y es sentido común, no hay producto que cure milagrosamente, no lo hay. Nunca se debe de tomar un producto farmacéutico o que tenga una forma farmacéutica sin que sea recetado por el doctor. Los únicos medicamentos que se pueden tomar sin receta de doctor son los de libre venta o que conocemos popularmente como OTC, que son los que encontramos afuera de la farmacia. Todo lo que está después del mostrador, por mucho que no te exijan receta, bueno, ahora lo hacen para los antibióticos, pero todo eso ya es un indicativo de si está dentro del mostrador, quiere decir que un médico me lo debió de haber prescrito. No se vale la automedicación, no se vale la autoprescripción, no se vale con el consejo de la comadre, de la tía, de la abuela, no.
También, bueno, todo lo que se venda fuera de una farmacia que diga que cura, no va a curar. Eso también es una regla básica, lo que también dan en el metro, no va a curar. Es así de sencillo, porque para poder decir que curas tienes que probarlo con un estudio clínico. Entonces, si no tienen estudios clínicos, pues es porque no van a curar. O sea, si no pueden probarlo a través de una formalidad o de un protocolo como lo es un estudio, quiere decir pues que en realidad te están vendiendo un placebo y estás tirando tu dinero. Se lo estás regalando pues a alguien, ¿no? Los famosos placebos, que es un efecto muy interesante en el mundo de la medicina. O sea, a mí siempre, ese tema, me soporta una de mis bandas favoritas, digamos, sí, placebo, escúchenos, de Run That Hill. De todos modos, o sea, también, bien lo dijiste, o sea, es sentido lógico, o sea, ¿cómo vas a creer tú que vas a encontrar un producto que va a quitar tu enfermedad afuera del metro, en un tianguis? O sea, digo, no es como que dude o de que no, es que vienen puras cosas malas. No, pero, o sea, date cuenta, o sea, el precio de los medicamentos que están recetando con algo que cuesta 20 pesos, o sea, y también, o sea, también ahí también ya vale un poco la autoestima. ¿Eso vale tu salud? 20 pesos, o sea, no vas a investigar ni tantito ni quién lo creó, ni o sea, sí, yo también siempre he pensado que también en nuestro sistema de salud, le costamos demasiado, o sea, nuestra mala alimentación, nuestro alcoholismo, a veces nuestro estilo de vida, sí, sí, a veces sí le costamos bastante dinero al seguro, pero también hay que decirlo, también el comer sano también hasta da un poco de hueva para algunos, porque es más fácil comer algo, pues no sé, algo de la calle, algo ya preparado, que comer algo, pues, sano. O sea, por ejemplo, las verduras tienes que cocer, después de ahí ya tienes que, pues, bueno, yo, por ejemplo, o sea, no las como solo, digo, no, yo no aguanto eso. Entonces, las tienes que hacer algo para que sepa un poco más o menos bien y le quites el feo. Entonces, sí somos complicados al comer. Entonces, de hecho, es muy bueno que de hecho empecemos a educarnos, porque si no, vamos a seguir siendo el segundo país en obesidad en el mundo. No, y además déjame decirte otra cosa importante, no solamente es el tipo de dieta que llevamos, sino que ya está demostrado, y eso pues hace algunos años ya quedó evidenciado, que la genética particular de nosotros los mexicanos nos hace ser más propensos a este tipo de enfermedades. Es decir, por ejemplo, nuestro proceso nuestro tipo de alimentación con carbohidratos y los tiempos de ayuno hacen que vayamos enseñándole a nuestros cuerpos constantemente, y todo eso se va inscribiendo en nuestro ADN y va modificando nuestra genética como población mexicana, además de nuestros ancestros, por supuesto, pero y no hablo propiamente de un grupo étnico, ¿no? O sea, no solamente de la población nativa o indígena de México, sino también de toda la mezcla que ha venido llegando a nuestro país, y que todos a través de los siglos, y que todos seguimos teniendo un rastro. Entonces, lo que se ha demostrado es que nuestra genética, gracias a estos largos periodos de ayuno y al tipo de ingesta calórica de carbohidratos, o al tipo de alimentación, o al alto consumo de grasa, hayan ido modificando el ADN de tal forma que seamos mucho más propensos al síndrome metabólico que, por ejemplo, una población africana o que una población asiática. Otro ejemplo también es, no solamente con los mexicanos, por ejemplo, los asiáticos son más propensos que nosotros a padecimientos oftalmológicos. ¿Por qué? Por su composición, por el tipo de esfuerzo, por muchas cosas. Entonces, en nuestro caso, la genética mexicana no nos ha ido ayudando. Te repito, estos largos periodos de ayuno donde pues normalmente desayunamos cuando vamos al trabajo nuestra torta de tamal con nuestro atole, y de ahí hasta las 2 de la tarde. Entonces, estos periodos de ayuno van afectando la respuesta del cuerpo. Entonces, el cuerpo sabe que tiene que conservar más reserva. Entonces, de verdad, el cuerpo es una máquina maravillosa, maravillosa, y el cuerpo solo va aprendiendo ok, yo tengo que hacer reservas, porque este compadre me deja sin comer 6 horas, 7 horas, con actividad física, no cuando estás durmiendo, que es otro metabolismo el que te rige, sino cuando estás despierto y estás además ejerciendo actividad física, vas enseñando a tu cuerpo. Entonces agarra, convierte todo en grasa, que la grasa es la reserva natural, y pues por eso somos gorditos.
porque hemos ido a lo largo de todos estos años enseñándole a nuestro cuerpo almacenar, 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 porque constantemente mandamos el mensaje de carencia. Sé que existen dietas a partir del ayuno y muchas otras cosas y muchas otras tendencias. Sin embargo, lo que te digo está aprobado, está en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hay muchísima literatura al respecto. Cuando lean en internet también siempre busquen las fuentes adecuadas. Toda la información científica, la mayoría de la información es pública. Busquen las páginas de los institutos o las publicaciones indexadas en temas médicos. Hay información muy accesible, no es difícil de leer. También no la descontextualicen, pero mucha de esta información es pública, la puedes encontrar en internet, y particularmente el tema del genoma humano y el genoma mexicano, o sea, la caracterización que hicimos del genoma mexicano y cómo esto afecta o cómo la dieta ha ido afectando. Hay otra, para los que nos escuchan y de repente les interesa la ciencia o están pensando qué van a estudiar, también se ha desarrollado últimamente la epigenética, o bueno, lleva muchos años, sin embargo ha tomado más auge hace un par de décadas, la epigenética, en la que vas determinando cómo los factores externos o los factores del medio ambiente van afectando positiva o negativamente la genética de la población, y la van haciendo más o menos propensa a más o menos longeva, porque hay poblaciones como la japonesa que por definición es mucho más longeva que la nuestra, y no es precisamente por un mejor o peor sistema de salud. O sea, es decir, no es que se enferme el japonés desde los 60 años y lo mantengan enfermo hasta los 100 años, sino que el japonés tiene por conformación genética, por dieta y por su actividad física, una vida útil y sana de un largo periodo, ¿no? Un japonés a los 80, 85 años sigue teniendo la vitalidad suficiente como para ser productivo, y bueno, pues por eso puede tener una sobrevida de 100 años, como hay algunos casos en Japón, o la expectativa de vida en realidad en Japón es muy alta, o en los países europeos. Esas son las cosas que van generándose, y la epigenética es una de las áreas científicas que más se han desarrollado, que arrojan este tipo de información. Y para quien ande buscando qué estudiar, ya les dije como varias cosas alrededor del mundo de la salud. Ok, pero ella dice que estudia en Derecho, que está más chido que todo lo demás. Entonces, wow, qué tema tan más interesante, ¿no? Y lo vemos desde muchas veces hasta los mismos familiares, ¿no? No, mijo, si tienes fiebre, tómate esto con esto. O sea, tómate una aspirina con jugo de naranja, lo envuelves en una hoja de tamal y te lo vas sorbeando, pero así de cabeza, porque eso ayuda, y hasta se pone hasta su vato de médico. Ok, de hecho, hay un tema del cual fue por eso que tenía ganas de invitarte, que fue la legalización de la marihuana para uso médico aquí en nuestro maravilloso México. Te quiero hacer dos preguntas antes de entrar a ese tema. La primera es, ¿qué piensas sobre la marihuana? Y la segunda es bueno, tú más que nadie que estás, que ves este caso, lo ves en, perdón, en corto tiempo o a largo tiempo, que se pueda. Mira, para responderte a tus dos preguntas, fíjate que normalmente, y eso es parte de lo que agradezco a mi profesión, los abogados nos hemos ido formando para defender causas sin hacer juicios personales. Nuestras opiniones quedan alejadas de las causas de las que nosotros estamos tomando parte, tanto como actores como demandados. En este caso, pues precisamente, independientemente de la postura personal que yo pueda tener, lo que quiero traer al mundo de la regulación de la marihuana son las mejores prácticas que existan en el mundo y de acuerdo a lo que nuestro sistema jurídico mexicano permita. Sí, por supuesto, pues ha habido muchísimas personas alrededor de esto, y lo que yo siempre quiero es brindar la información objetiva que pueda ayudar a que la gente vaya creando su propia
opinión o su propio criterio, por lo que un poco sale sobrando mi concepción personal respecto del uso o no de la marihuana. Me gusta más hablar de los datos científicos, de los datos objetivos que haya con respecto a los beneficios y los riesgos que tiene la regulación de la marihuana en México, ¿no? Indistintamente se ha hablado de la legalización, de la despenalización, de la descriminalización de la marihuana. Son tres conceptos distintos, pero al final todos vamos hacia la misma idea, ¿no? Si no es una clase de derecho, es simplemente platicar de un tema específico. Y en este caso, lo que se está buscando es que ya no haya penas tanto de índole pecuniario, es decir, multas, como aquellas privativas de la libertad, sanciones privativas de la libertad para los consumidores de la marihuana, ¿no? Eso es lo que se entiende por legalización de la marihuana. Y la marihuana puede tener dos tipos de uso. La primera de ellas, sin duda, es lo que se conoce coloquialmente como el uso lúdico recreativo o uso adulto, es decir, aquello que no está vinculado con un tema de salud, sino está vinculado simplemente a una cuestión personal, a una decisión, la autodeterminación de la libre personalidad, como lo dice la Corte. Y la segunda es aquella que se le ha atribuido algún uso médico, ¿no? Que científicamente se le ha atribuido un uso médico. En ambos casos, los efectos de la marihuana se relacionan con su contenido. La marihuana es una planta, al igual que muchas otras, fascinante en cuanto a su taxonomía, en cuanto a los cannabinoides que contiene. Y algo bien interesante que se ha descubierto recientemente justo es el sistema endocannabinoide que tenemos nosotros, ¿no? Los seres humanos, y que además compartimos muchos seres vivos, en donde tenemos como que el receptor perfecto para asimilar estos cannabinoides, ¿no? No son las únicas, la marihuana no es la única planta que produce cannabinoides, hay muchas otras, sin embargo, pues es la más popular. Entonces, con este contexto del tema de la marihuana, lo que ha venido sucediendo en el país, pues ha sido impulsado por diferentes grupos de personas, unas preocupadas por un tema nada más de gobernabilidad en el Estado mexicano, por el crecimiento del narcotráfico en nuestro país, vinculado precisamente a la marihuana y a su penalización o a su prohibición de uso. Y otro grupo importante es aquel que ha encontrado algún beneficio médico, pues no propiamente de la marihuana, ¿no? Sino de los extractos de la marihuana, porque no hablan de la marihuana fumada para tratamiento del dolor, por ejemplo, sino que estos grupos en realidad hablan ya de productos farmacéuticos, de medicamentos, o de los derivados de la cannabis o del cáñamo también, que pueden tener algún uso terapéutico, y no solamente para el tratamiento del dolor, sino para muchas otras cosas a las que se les ha ido encontrando científicamente sustento con respecto al impacto de los cannabinoides en nuestro cuerpo, ¿no? Y no hablamos solamente del psicoactivo, que es el THC, el tetrahidrocannabidiol. También hablamos de los otros cannabinoides, como es el famoso CBD o cannabidiol o el CBG, y bueno, pues la planta tiene múltiples cannabinoides, sin embargo, esos tres son los más famosos. Y bueno, pues hoy desafortunadamente en nuestro país estamos en una posición bastante incierta. Comentaba yo la semana pasada, la plática que hubiéramos podido tener la semana pasada es distinta a la que tenemos esta semana, pero tengo una pésima noticia porque va a ser distinta a la que vamos a tener la próxima semana y la que se va a tener después del 30 de abril. Seguimos esperando la regulación en cuanto a la marihuana como tal. Existe un reglamento, y es bien importante entenderlo, ya existe un reglamento que regula el uso médico de la cannabis en sus dos modalidades. En el cáñamo, planta que no tiene un alto contenido de THC, de hecho tiene mínimo contenido de THC, el cáñamo o hemp, y la marihuana.
¿no? Entonces, aunque en realidad son hermanas, pues no es lo mismo. Una planta de marihuana no es lo mismo que una planta de cáñamo. Y te repito, lo trascendente pues son los derivados de cada una de las plantas, ¿no? O sea, lo que te pone de la marihuana pues es el alto contenido de THC. Ahora, existe, te repito, ya un reglamento expedido y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, poca gente desafortunadamente le entiende, porque poca gente, y me regreso a la primera parte de esta plática, poca gente le entiende al tema de salud. O sea, desafortunadamente somos muy pocos abogados los que estamos en torno o que conocemos perfectamente bien la Ley General de Salud, que podemos interpretar qué significa tener un sistema de grado farmacéutico de fabricación de un producto. Todos los que, somos pocos los que sabemos la inversión que se requiere llevar un medicamento al medicamento, no un remedio, no nada, un medicamento ya al consumo, pasar por todos los estudios clínicos, tener todo el sistema documental, buenas prácticas de fabricación, y bueno, pues todo eso no es sencillo. Inclusive la experiencia que conozco, la uruguaya, la colombiana, la canadiense, tampoco ha podido generar un número grande o importante de medicamentos. Solamente hay 2 medicamentos en el mundo a base de cannabis. Es el Sativex y el Epidiolex, y ninguno de ellos tiene registro en México. Solamente hay 2 medicamentos en el mundo. Si fuera fácil, créeme que habría mucho más. Llegar a un grado documental de la industria farmacéutica no es fácil. Necesitas estandarizaciones, necesitas métodos, necesitas una inversión fuerte en pruebas, y añadiéndole que de acuerdo al reglamento se requiere tener una inversión adicional en los laboratorios de prueba y en el manejo de las trazas de la materia prima que estás utilizando. Entonces, bueno, pues se antoja desafortunadamente lejano ver que existan ya productos con estudios clínicos. Ahora, se sigue trabajando al respecto. Nosotros estamos promoviendo que exista la posibilidad de que haya una categoría especial para, por ejemplo, el uso del aceite de CBD para trastornos del sueño, para dolor, y que está aprobado. Además, también en el mundo ha habido una tendencia regulatoria importante que es utilizar lo que se llama Real World Evidence y Real World Data, es decir, ya no tener que ejecutar estudios clínicos controlados, sino utilizar lo que en la práctica ha sucedido, es decir, los médicos canábicos que han podido documentar que hay ciertos padecimientos que sí pueden ser tratados a partir de los cannabinoides. Entonces, tanto el CBD como el THC han probado tener eficacia en el tratamiento del dolor, en el tratamiento de las inflamaciones. Particularmente el CBD tiene un probadísimo un efecto de desinflamación, inclusive algunas personas que han visto disminuidos sus padecimientos oncológicos. Hay médicos que se lo atribuyen a la capacidad de desinflamación del CBD, más allá de una acción, un mecanismo de acción mágico de la planta, ¿no? El cáncer no es más que el desorden del crecimiento de las células, una instrucción inadecuada de nuestro cuerpo para que empiecen a crecer desordenadamente las células. Eso es el cáncer. Entonces, bueno, pues a través de estos mecanismos de comunicación, de interacción de estos cannabinoides en el cuerpo, bueno, pues por ahí hay algunos estudios que se están corriendo. Hay alrededor en el mundo, la última vez encontramos alrededor de 10,000 estudios clínicos que se habían corrido, y activos hay alrededor de 1,800. Lo que puedes encontrar en las plataformas públicas respecto a estudios clínicos de alguna indicación terapéutica que pudiera tener el cannabis. Eso es con respecto al uso médico. O sea, el uso médico ya está, la regulación ya está, lo que está muy difícil va a ser poderlo llevar a cabo. Entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar con las autoridades, hay que ir dando información, hay que irnos preparando, hay que ir mejorando los sistemas de documentación de la producción para poderlo alcanzar. Ahora, ¿quién ya está así? Colombia. Colombia ya ha alcanzado la madurez, y bueno, pues gracias a mi incursión, a mis estudios en Colombia, puedo entender muy bien el sistema colombiano, pero ellos tienen aprobado solamente el uso médico, ellos no tienen aprobada la legalización para uso recreativo.
Y la industria en Colombia ha crecido considerablemente. Las licencias, todo lo que hay alrededor. Y tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos colombianos, mucho, mucho que aprender de ellos. Uruguay también tiene un mercado más abierto. Uruguay es un caso muy particular porque ellos en realidad nunca lo penalizaron, simplemente lo regularon, ¿no? No era que estaba prohibido y de repente ya se puede, sino simplemente lo regularon y también están teniendo pues experiencias interesantes en cuanto a ingreso económico, exportaciones y tal. Y bueno, pues Canadá que ha ido por ahí transitando. Eso es en cuanto a la parte médica. Dejan platicarte nada más la parte recreativa, pues es otro boleto, ¿no? Eso es otra cosa diferente. Actualmente la Suprema Corte le ordenó al Poder Ejecutivo, a través de la COFEPRIS, que expidiera el reglamento, ya se hizo, y la Corte para uso médico. Y la Corte también le dijo al Poder Legislativo, determino que estos artículos de la Ley General de Salud que sancionan el consumo y toda la cadena de producción de la marihuana, eso los determino como anticonstitucionales. Y te pido que armonices tu sistema regulatorio para hacerle caso a lo que yo estoy diciendo, y es que cada persona puede, otra vez en el libre desarrollo de su personalidad, en su autodeterminación, decidir si va a consumir o no, y armoniza la regulación. Porque si no, lo que va a pasar es que si no hay una regulación pronto y la Corte lo determina a través de los mecanismos que establece la ley de amparo, pues va a decir esos artículos son inconstitucionales y determinará el alcance que tendrá, y entonces pues ahí sí todo el mundo va a poder hacer lo que quiera, porque simplemente se van a quedar sin efecto los artículos prohibicionistas del consumo y de la cadena de producción de la marihuana. Es decir, quedaríamos en un desorden, en una anarquía. Entonces, pues hemos estado, como dicen por ahí, paralizados por el análisis, y desafortunadamente ya habíamos caminado con el Senado, se fue a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados cambia radicalmente el dictamen y se regresa a la Cámara de Senadores y los senadores dicen, hey, me cambiaron todo, yo había terminado la existencia de un instituto, me lo estás cambiando y lo estás mandando a CONADIC, yo había dicho que esto se tenía que hacer con estos fines y tú lo estás cambiando completamente y va para atrás. Entonces, el día de hoy, hoy es el día de hoy, 8 de abril, y tengo que decir la fecha, pues porque finalmente mañana esto ya va a tener otra historia, ¿no? Pero el senador Monreal pidió bueno, hoy se hizo público que se pidió una prórroga a la Corte para el cumplimiento de la orden de la Corte al Poder Legislativo para armonizar la regulación, y bueno, pues seguimos esperando. Seguramente este periodo ya no se va a ver, el periodo concluye el 30 de abril, y pues veamos a ver qué pasa en octubre, veamos a ver si la Corte les da o no la prórroga, y bueno, pues esto se sigue retrasando y retrasando y retrasando y retrasando, en beneficio de quienes se esté beneficiando el retraso y en perjuicio de pues quienes estaban apostando por la regularización, por los mecanismos y los propósitos que cada quien tenga, ¿no? Ok, de hecho, qué información tan más. La sé, soy así casi como tú, hasta como que me ardilla, entonces así como de analizando. De hecho, bueno, yo hasta donde sabía, la marihuana, como uso médico para los niños que tienen ataques epilépticos, les ayuda un poco en tener una vida un poco más vivible, por así Y decirlo. fíjate que lo que se hizo público por ser mediático es el caso de la niña Grace. En realidad, bueno, pues hay mucha historia atrás del caso específico. Te repito, son dos productos únicamente farmacéuticos, dos medicamentos, y no son tratamientos de primera línea y no son para todas las epilepsias. También las epilepsias son mensajes que se mandan en el cerebro de las personas. Las epilepsias pueden presentar o no convulsiones. Hay personas que tienen epilepsia que no tienen convulsión, ¿no? Sin embargo, las epilepsias más graves o ciertos síndromes específicos, porque dentro del mundo, es como el mundo del autismo, hay miles de graduaciones dentro de las epilepsias, que te digo, son como cortos dentro de la comunicación cerebral.
y algunos hacen que pierdas el control motriz y entonces es cuando vienen las convulsiones. Sin duda son los más graves porque son los que te incapacitan, pero hay un montón de síndromes. El Epidiolex y el Sativex tienen una indicación muy específica para ciertos síndromes que tienen que estar diagnosticados y además, déjame decirte que no es tratamiento de primera línea, es decir, lo primero que le va a recetar el médico a un niño no va a ser el Epidiolex y el Sativex, sino que va a tratar con otro tipo de fármacos. Si los otros fármacos no le hacen efecto al niño, pasan a la segunda línea, que son el Epidiolex y el Sativex. Y bueno, ese es el caso. Y bueno, hay médicos que han ido recetando también el derivado, o sea, las gotitas de CBD y han documentado ciertos efectos. Sin embargo, el problema de las gotitas es que no sabemos lo que traen. Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, hoy lo que se está vendiendo en cadenas, en internet, es un acto de fe. Y mira qué bueno que platicamos de los productos Milagro hace ratito, porque es exactamente el mismo caso. La marihuana tiene algunos problemas en el cultivo en cuanto al uso de fertilizantes, pero sobre todo el uso de pesticidas. Entonces hay algunos productores no muy escrupulosos que utilizan pesticidas muy fuertes que dejan un rastro de lo que llamamos metales pesados que pueden tener efectos cancerígenos en tu cuerpo. Entonces, pues tú te puedes estar tomando las gotitas de CBD y pensar que estás a todo dar, tomándote cosas que te van a ayudar y en realidad lo que te estás tomando es una receta para el cáncer. Y te vas a dar cuenta a los 40, 50 años que desarrolles cáncer y jamás vas a pensar que la causa fueron las gotitas de CBD que tomaste. Y nadie se va a hacer responsable de eso. Nadie, porque hoy no hay una metodología que permita analizar qué tiene cada botellita. Otra vez es exactamente el mismo caso de la pomada de afuera del metro. ¿Qué tiene? No sabes. No tenemos ni idea. Oye, va a haber unas, es más, o sea, yo creo mexicanos, extranjeros, todo, hasta los que hacen la prensa en su casa. Fíjate que se está, ya, los que hacen la prensa, el prensado y la extracción en su casa. Hay diferentes tipos para poder lograr la extracción, la pureza del aceite. Yo con mis clientes he escuchado, pues creo que de la mayoría que ellos tienen la mejor calidad y que quienes les están vendiendo el producto, todos les dicen que es el mejor, es el más puro, pero nadie tiene prueba. O sea, cuando les pides los certificados de análisis, nadie te lo puede probar 100%, ¿no? Porque no hay, digamos, que un tercero que lo avale o que lo acredite. Entonces, pues el caso de los niños de cáncer, pues es solamente hay medicamentos y eso sí tienen controles y eso sí curan y sí hacen lo que dicen que hacen, sí lo hacen, ya lo probaron. Las gotitas hay que ser muy precavidos. Sí, pues a lo mejor me ayudan a dormir mejor, me relajo, descanso, pero otra vez es un acto de fe. Y lo que nos estamos tomando, pues esperemos que sea lo que dicen que es. Si trae algún metal pesado, si los terpenos, por ejemplo, que son sustancias que están inherentes a la planta, a la marihuana, pues habrá terpenos que de pronto te puedan hacer algún daño y no es precisamente el cannabinoide el que te va a hacer daño, sino pues, el terpeno. Y tú no sabes porque ningún médico te lo está recetando. Entonces, pues simplemente de repente, ay, no, yo me lo tomé y me cayó medio mal porque me mareé de más o me dio mucho sueño, lo que sea, pues ni siquiera sabes si es por el tipo de producto o porque si trae un terpeno o porque si de verdad el cannabinoide no te sirvió para lo que te decía que iba a servir. O sea, hoy estamos en la completa anarquía y pues que Dios bendiga a cada una de las personas que está tomando la decisión de tomárselo y de vender. Ay, Dios mío. De hecho, ya hasta me dio miedo. Bueno, este podcast siempre ha sido para las personas jóvenes que tienen ciertos conceptos un poco, no sé, pesados, por así decirlo. O sea, que los temas los aligeramos un poco más para que cualquier tarado como nosotros podamos entender. Ese punto es más, no para los jóvenes, sino para las mamás. Cuando empezó esto de la legalización de la marihuana, muchos señores, muchos papás de familia, muchos señores, dieron el brinco de que, ay, no, es que van a tener más contacto con las drogas mis hijos. Bueno, señorita, déjese lo cuento yo. Alguien estudiado. Ahí está mi título, pero no lo voy a sacar porque pues está pegado con narco. Yo desde la secundaria, y fui a secundaria pública,
ya conocí a alguien que vendía marihuana desde la secundaria, o sea, no estoy hablando que de la prepa, universidad, o sea, desde la misma secundaria, ya hasta me acuerdo el nombre del chico. Ya había alguien que vendía marihuana dentro de la escuela. Entonces, en la prepa era peor, o sea, si no eran los porros, era una chava que andaba ahí casi que parecía, no sé, o sea, te esperaba fuera de los baños y te preguntaba así como, oye, pues, ¿quieres volar? Y hasta te quedas como de, no, no. Entonces, ahora sí que, si eres un miedo de que no, es que van a estar en contacto, señora, señor, si su hijo quiere consumir drogas, créame, tiene camino libre, pero más que libre, o sea, no es como de que ahora que no es como que llegas a la marihuana y es que van a estar más expuestos ahora, no, o sea, desde ahora ya tenemos, es más, pregúntele a su hijo que tiene 15 añitos, que está jugando ahí con el Xbox. Oye, conoces a alguien que vende marihuana, te va a decir 3 nombres, si no hasta 5, posiblemente. Entonces, si ese era el miedo, pues no, señora. Déjeme decirle que eso desde hace mucho tiempo ya hay personas que lo venden, ¿sí? Ahora, yo siempre he pensado que siempre el ser humano pues, tiene que escogerse como que hacer con su cuerpo lo que quiera. Eso sí, yo siento que faltan más regulaciones. O sea, yo siento que no estamos todavía preparados mentalmente para tener acceso a este tipo de sustancias, ¿no? Que al final del día yo siempre he pensado que las drogas simplemente son sustancias. El culpable de que causa adicción es más que nada la persona misma. Pues porque posiblemente tenga algo por dentro, posiblemente no esté bien, tenga algo ahí escondidito, algo como que, no sé, depresión, intentos así, o sea, ¿qué es lo que, bueno, yo a veces siento que ocasiona las adicciones? Es por eso que invité a Cristina, o sea, era la indicada para que nos contara de este tema. Muchas gracias. Oye, además déjame te digo, yo no soy experta en adicciones, sin embargo, he escuchado mucha gente experta en adicciones y hay genéticamente personas que están más propensas a ser adictas. Y no es una cuestión meramente emocional, circunstancial, sino simplemente su corporalidad, su genética, cómo su cuerpo reacciona a ciertas sustancias, lo hacen tener mayor propensión a la adicción. Entonces, siempre se ha hablado de un tratamiento o de un acercamiento compasivo, y no estoy hablando de compasión en un mal sentido, es un término médico, el tratamiento compasivo hacia las personas que presentan alguna adicción. Otra cosa bien importante que dijiste es que el término en inglés para medicamento es drug, porque todos los medicamentos son sustancias sintéticas ajenas al cuerpo que te estás metiendo al cuerpo y que el cuerpo va a reaccionar de diferentes formas. El principio del medicamento, y eso a mí me lo enseñaron cuando yo entré a la Secretaría de Salud, es que el medicamento mata bichos, bacterias, tu cuerpo, células, lo que sea, pero el principio del medicamento es que mata. Entonces, las drogas al final tienen o comparten junto con los productos farmacéuticos la misma lógica. Entonces, toda la sustancia ajena al cuerpo que sea introducida, el cuerpo siempre va a reaccionar. Inclusive, por ejemplo, las mamás, ¿no? Cuando nos embarazamos, al principio el cuerpo y muchas de las pérdidas de los bebés se ocasionan porque nuestro cuerpo reacciona contra algo desconocido. Lo que pasa es que ya después toda la hormona que se genera hace que entienda el cuerpo que este es parte del mismo, pero en principio siempre habrá un rechazo, ¿no? Todo lo ajeno que metas al cuerpo, que no sea alimentar una cinta, algo ajeno, siempre habrá un rechazo. Y entonces, en ese sentido, las drogas, incluyendo la marihuana, bueno, pues comparten esta lógica. El THC es repito, el que tiene el efecto psicoactivo, ¿no? Entonces, habrá personas que reaccionen, por eso cada persona reacciona diferente a la marihuana, porque depende no solamente de tu estado anímico, sino también depende de tu organismo, 100%. Entonces,
Habrá quienes se pongan de determinada forma, aunque entiendo que cada tipo de las especies que se han desarrollado en el cannabis tienen diferentes efectos y se han ido modificando también las plantas para ir buscando ciertos efectos. Y bueno, pues ya eso cada quien lo va conociendo, lo va determinando, pero siempre en el mundo de las adicciones se ha hablado de ese acercamiento. Otra cosa que con respecto a qué pasaría con la legalización, pues es que no hay que futurearle, es que tenemos los ejemplos ya en la mano. O sea, existe la posibilidad de mostrar qué ha pasado en Canadá, qué ha pasado en Colombia, qué ha pasado en Europa, qué ha pasado, y Europa me refiero a los países avanzados, que no solamente la marihuana, sino muchas otras drogas, no hay una criminalización o una persecución, y hay una regulación de su comercialización. Entonces, el fenómeno canadiense es un fenómeno muy interesante. Para quien esté interesado en el tema, OPS ha desarrollado, la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado protocolos de estudio y constantemente están informando la incidencia que tiene la liberalización en Canadá respecto al aumento o no del consumo de drogas y la afectación que tiene sobre todo en los menores de edad. Entonces, ahora sí que no hay que futurearle, no hay que pensarle, no hay que inventarle. Nosotros los papás lo que tenemos que hacer es aprender y enseñarle a nuestros hijos a que tomen las decisiones correctas para su cuerpo y que vayan ellos aprendiendo también. El fenómeno de ilegalidad, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Que no nos corresponde a nosotros como padres, como bien dices, pues desafortunadamente está más al alcance de la mano de lo que nosotros podemos pensar, pero los modelos ahí están, nada más hay que estudiarlos. ¿Qué pasó en Canadá? Oye, sí se disminuyó. Pues no, el que le vendía al ilegal, le compraba al ilegal, pues le sigue comprando al ilegal. No hay gran ciencia. Si ha habido un aumento de las personas que no consumían, porque ya es posible encontrarlo en una tienda, pues también hubo un crecimiento y sin embargo de ese crecimiento bajó. O sea, no hubo quien se quedó enganchado, que no consumía. Fíjate que curiosamente, y este estudio de OPS lo dice, curiosamente no fueron los jóvenes los que se iniciaron a partir de la legalización en el consumo de marihuana, sino fueron los deciles a partir de 35, 40 para arriba, que nunca habían consumido y que fue la primera droga de inicio, la marihuana. Entonces, parece ser que fue más como, yo nunca la había probado, pero pues la voy a probar, no me gustó y la dejé. Y bueno, pues sí estuvo padre, pero pues tampoco es que consuman consuetudinariamente. Entonces sí hay un dato real científico de la incidencia respecto de la legalización en los jóvenes y en aquellas personas de mayor edad. Yo me voy a prender la luz porque si no, no me va a estar. Hay un chorro que decir del tema. En realidad yo también siempre invitaría a todo el mundo a que lo investiguen, a que lean, a que sepan qué se están metiendo y que asuman la responsabilidad de la decisión. Ellos, ¿no? No tu familia. Fíjate que, lo que dijiste de las medicinas fue casi con de changos. Porque hace poco me invitaron a un foro donde estuve debatiendo con algunas personas o con bueno, fueron más chicos, con chicos antivacunas o antimedicinas, en las cuales me daban ese argumento de, bueno, sí sabes, o sea, obviamente, bueno, para los que lo puedan ver, está en Facebook, me dice un chico, es que tú sí sabes lo que te estás metiendo al cuerpo cuando te metes una vacuna, tú sabes lo que contiene esa cosa, y yo le pregunté, no, ¿tú sí sabes? No, tampoco. Maravilloso. Entonces, o sea, por ejemplo, ahí, no sé, o sea, ahí ya desprende otra nueva ideología que ha surgido, ¿no? De esto de ya no vacunarse nunca más porque las vacunas son malas y los medicamentos destruyen al cuerpo. Y entonces, creas que no, es complicado todo este tipo de temas porque pues hasta puedes sacar otras conclusiones que no van por ahí. Bueno, yo sí lo veo, ¿no? Mira,
El tema, y qué bueno que me das oportunidad de aclararlo, que tengas una autorización del gobierno significa que un grupo de expertos lo estudió. Y en la evaluación que se hace para autorizar un medicamento es básicamente que el beneficio que te da es notoriamente mayor al cuerpo. Cuando hablamos de efectos adversos es precisamente esto que te estoy diciendo. Todos los medicamentos tienen un efecto en el cuerpo. Las vacunas, que más que ser un medicamento de tratamiento, es un medicamento de prevención o es un producto de prevención, las vacunas han permitido que la expectativa de vida de las poblaciones mundiales se hayan aumentado en estos últimos años de forma exponencial. Hemos logrado en este último siglo lo que no se había logrado en 20 siglos anteriores o más. Entonces, hoy regresar un poco al obscurantismo de decir no me vacuno, no es una responsabilidad solamente individual, no es una decisión que me afecte individualmente, sino que afecta a la colectividad. Las vacunas forman parte de la salud pública, no de la salud individual. Entonces, si yo no me vacuno, por ejemplo, de poliomielitis, o no vacuno a mis hijos pueden ser un vector para que se vuelva a desarrollar. Yo no sé si ustedes sepan que logramos vencer a la viruela negra. Es una enfermedad terrible, terrible, que mermó la población durante 19 siglos. Hoy está erradicada del mundo. La poliomielitis, el sarampión se había logrado prácticamente disminuir a tasas impresionantes en México y por estos movimientos antivacunas hoy se están muriendo los niños por las malas decisiones. O sea, cuando ya habíamos logrado en salud que la expectativa de vida fuera creciendo, o en el caso de la poliomielitis, que la gente, o sea, todavía en mi generación, yo tengo 46 años, en mi generación hay gente que, yo conozco gente que le dio poliomielitis y que se quedó pues con la mano cortita o que tiene una incapacidad por algo que no eligió. Ajá. Si la habíamos logrado erradicar la poliomielitis a través de la vacunación. Y entonces hoy ustedes ya no tienen compañeros en la escuela que tengan una discapacidad ocasionada por la poliomielitis. Yo estoy segura que ni la conocen. Eso se ocasionó por las vacunas. Son avances de la ciencia que se deben de tomar. Entonces, ¿en qué momento un individuo tiene la capacidad de afectar a una colectividad y además de afectar a quienes no han tomado o no tienen la capacidad de tomar esa decisión, como es la infancia, ¿no? Entonces, se vale que tú, si te quieres morir, no te tomes medicamento. Eso se vale. Lo que no se vale es tú, como madre, tomar una decisión no informada, o como padre, no informada respecto de tu hijo. En responsabilidad médica europea, inclusive hay conceptos muy novedosos, no adoptados desafortunadamente en países no tan desarrollados como los europeos, en los que, por ejemplo, los hijos pueden demandar a los padres por las decisiones que los padres toman con respecto a su salud. Y se vale. O sea, tú como padre, ¿por qué tomas una decisión que afecta a tu hijo? Es el mismo caso el tema de las vacunas. Y en el caso de los medicamentos, libre desarrollo de la personalidad. Si tú crees que es mejor morirte de una infección estomacal, que si no te tomas el antibiótico te va a matar la bacteria y te vas a terminar deshidratando, está bien, muérete en tu casa. Pero es tu decisión, ¿no? En cada medicamento hay una evaluación rigurosísima para que salga al mercado. Y hay estándares de fabricación altísimos. Mensaje, no compren medicamentos en tianguis, no compren medicamentos fuera de una farmacia, por favor. No compren medicamentos en el caso de Guadalajara, por ejemplo, en el Santuario o en Tijuana o lo que sea. Cualquier sospecha de que el producto no sea el original, por favor no se lo tomen porque son productos que los pueden matar. Entonces siempre compren en farmacias porque hay mucha falsificación y hay mucho medicamento robado y tal. Cierro mi comercial, pero en el caso de los medicamentos, pues cada quien toma sus propias decisiones, te repito, pero para que un producto tenga un registro sanitario en México y en el mundo entero, tuvo que haber pasado un escrutinio riguroso de gente que éticamente, créeme, yo que viví el mundo de la salud, la gente que trabaja en la salud es gente que de verdad se preocupa por lo que hace. Y todos entendemos que nuestras decisiones afectan a millones y millones y millones de personas.
Sin duda, la corrupción en tema de salud es la cosa más fea del universo. Claro que existe, claro que se ha dado. Sin embargo, bueno, pues quienes actuamos éticamente entendemos que tenemos una responsabilidad importante porque tú no sabes si el día de mañana tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus padres, pues vayan a ser los afectados por esa mala decisión, ¿no? Entonces, casi todos los que éticamente trabajamos en salud, sabemos que es una decisión importante y podemos confiar en los medicamentos que tengan un registro sanitario y podemos confiar en que no te va a hacer daño o no te va a hacer más daño del beneficio que le aporta a tu cuerpo. Ok, no sabes cuánto te agradezco, Cristina, de haber aclarado este punto de los famosos antivacunas. Lo hablamos aquí, lo hablamos solo una vez aquí en el podcast. En esta ocasión traje a Oscar Gómez. Él es periodista en España, él tiene la especialidad de periodismo científico, en la cual hablamos de ese tema, de los antivacunas, que, mira, créeme que estoy en el punto de que, ok, es su decisión, es la forma de pensar, cada quien tiene la suya, pero créeme que o sea, me preocupo por las madres que ya no vacunan a los hijos. Entonces, ese niño, o sea, queda más desamparado que nada, porque pues le estás quitando el años de evolución a que se puede enfermar tan rápidamente. Pero, de hecho, y siempre lo he dicho, o sea, casi todo este tipo de personas que están en contra de las vacunas, casi siempre son las mismas personas o sea, que piensan que todo lo malo que aparezca en su vida es culpa del gobierno, conspiranoicos, gente que literalmente piensa que, no sé, o pensaba que Madonna, que Elvis Presley, o que cualquier persona famosa era un reptiliano, cualquier persona que piensa que un medicamento es para que te laven el cerebro y seas parte de la NWO, o sea, todo ese tipo de comentarios tan estúpidos y ahora sí que perdón que lo diga así, pero de verdad, o sea, señores, o sea, no, o sea, las vacunas y los medicamentos son años de evolución científica. Anteriormente la gente, o así que no sé, cuando en la conquista o en la hora de los mexicas o los aztecas, la gente se moría de un dolor de muelas. O sea, y se escucha gracioso, pero en serio, se morían de un dolor de muelas. Entonces, gracias a la ciencia, hemos alargado más nuestra etapa de vida. Por eso anteriormente, en esas épocas, tener 34 años, eras ya casi, no, es que creo que es eterno el Señor, o sea, es por eso, y después que venga así que otras personas que por tener conflictos mentales y pensar que viven en una película de acción y que ellos tienen la razón del mundo nada más porque tienen internet, que a veces ni siquiera son cuentas confiables, o sea, hay veces que lo ven, no sé, en el rincón del vago.org, y entonces dicen, no, es que si lo dicen ahí, es porque es cierto. Si lo desprestigian tanto, es porque ha de saber algo que no quiere que sepamos. Entonces, literalmente es todo este tipo de movimientos. Creo que y lamentablemente aquí está internet, que le da a veces voz a gente que no debería tener voz, y pues esto, y después hay gente que es fácil de manipular. O sea, hay gente que si tú le dices que Joe Biden es extraterrestre, se la va a creer. Y te va a traer pruebas de que, no, es que mira Joe Biden, o sea, mira cómo se para. Ese señor es posible que sea así de recto. Su columna no ha de ser normal. Yo siento que es algo que nos quieren dominar el mundo. O sea, siento que los alienígenas quieren venir aquí a conquistar, no sé, Cholula, Tulum, o sea, déjate Júpiter, lugares chidos, o sea, pero bueno, muy bien, Cristian. Alienígenas ancestrales. ¿Cómo? Alienígenas ancestrales. No, ahora yo creo que con esto puedes de pronto entender por qué a través de todos estos años a mí me ha tocado escuchar, platicar, argumentar, discutir con personas de todo tipo, ¿no? En ese sentido, he escuchado todo, creo que todos los argumentos, tanto en México como en otras partes del mundo, atacando, ¿no? Al mundo de la salud. Y ahora con eso puedes entender por qué siempre soy tan enfática en eduquémonos. O sea, cada quien puede tomar la decisión que quiera, pero responsabilícese primero de informarse con buenas fuentes, no en un video de YouTube o en el programa de alienígenas ancestrales, que además a mí me gusta mucho, ¿no? Pero
desde el punto de vista profesional o las decisiones de nuestro día a día, yo creo que todos siempre tenemos que tomar las decisiones con la mejor información o la calidad de la información y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y educándonos, ¿no? En todos los temas, en todos, ¿no? Tanto políticos como lo que sea, bueno, pues siempre tratemos de escuchar muchas opiniones y de leer de quienes son los expertos. Yo nunca me he metido en un laboratorio a hacer genética, sin embargo, leo, busco no solamente las fuentes mexicanas, gracias a poder hablar o haberme preparado en otros idiomas, pues de repente tengo acceso a información que ni siquiera está en inglés. Entonces, si miento, te repito, la información es la cuarta revolución industrial. Busquemos información, tomemos decisiones y eso nos va a hacer, sin duda, llegar a mejor puerto en esta vida, ¿no? Ustedes que están jóvenes, pues que tienen toda la vida por delante, si en algo puedo yo apoyarles, pues con muchísimo gusto. Lo que yo siempre he sido es una devoradora de libros, de forma física y cada vez más electrónica, pero siempre he sido una ávida lectora de todo tipo de información, o sea, desde las selecciones, que a ustedes no les pregunten a su mamá, a su papá, qué era el selecciones, y si encuentran algún ejemplar del selecciones, léanlo, por favor, que es una chulada. Pero infórmense, siempre infórmense a través de los podcasts como el tuyo, que busca tener la mejor información. Tuve la oportunidad ya de escuchar los que me hiciste favor de enviar, y esas son las herramientas que tendrán ustedes para tomar las mejores decisiones para su vida, sin duda. Muy bien, Cristina, pues gracias por alabar mi podcast. De hecho, creo que es la primera vez que un invitado lo hace, entonces no sé qué tipo de invitado se trae entonces ya. Muy bien, Cristina, pues despide este hermoso, interesantísimo podcast que tuvimos hoy. Larguísimo. Larguísimo. No, de hecho, bueno, curiosidad, todavía no abatimos el récord de la entrevista más larga, pero estuvo muy buena, estuvo muy buena. Qué bueno, muchas gracias. No, al contrario, pues mira, yo en lo que pueda ayudarte, te repito, pues soy humanista, pero he tenido la oportunidad de acercarme a la ciencia y con mucho interés. No soy una persona que tenga habilidades matemáticas, ni mucho menos, pero siempre he contado con la fortuna de tener grandes maestros y de tener la oportunidad de acercarme a la fuente directa. Entonces, mi curiosidad siempre me ha llevado a tocar, y mi falta de miedo me ha llevado a tocarle la puerta, o desparpajo quizá, de tocarle la puerta a los meros, ¿no? Entonces, pues muchas veces me he llevado no, pero cuando me llevé el sí, pues siempre tuve grandes ganancias. Y a la fecha lo sigo haciendo, ¿eh? No me da pena preguntar y decir, y lo que te pueden decir es que no y que no estés molestando más. Ya, no pasa nada. Maravilloso. Pues, ahora sí que esto es todo por el día de hoy. Estuvo muy bueno. Compártanlo. También, cuéntanos, Cristina, ¿dónde te podemos seguir o dónde podemos seguir la información que a veces difunden? Muchas gracias. Mira, la información de cannabis está en una página que se llama CanbiMex. Últimamente no hemos movido mucho la página por una cuestión específica de derechos, pero nos pueden seguir en la página. Estamos en todas las redes sociales como Canbi de cannabis, CANNBE, MEX. También a mí me pueden seguir en Instagram como Cristina Viruega y en Facebook como Cristina Viruega. Mi generación es de Facebook, muchachos. Yo también tengo Twitter, pero soy muy poco activa para el Twitter. Y bueno, además van a encontrar muchas otras cosas que no son propiamente relacionadas con mi profesión directa, sino que yo trabajo una causa social de amor propio. Se llama Merezco Amarme. Si pueden, síganos en las redes. @merezco amarme. El postulado de este movimiento que hemos iniciado un grupo de mujeres es la reivindicación del amor propio. Llevamos ya algunos años trabajando con ello y particularmente el tema de mujeres, el amor propio en las mujeres, la importancia del autocuidado de las mujeres, de no postergar nuestra salud,
el ejemplo siempre es el mismo. En el avión siempre te tienes que poner primero la mascarilla de oxígeno tú y después ponérsela a tus hijos. Para temas de salud siempre tienes que cuidarte tú. Como mujer, no postergarte, no ver primero por el esposo, por los hijos, por los tíos, por los primos, por no sé qué, primero tienes que estar bien tú. También desde el punto de vista laboral, poder tener el empoderamiento suficiente, y no me gusta mucho usar la palabra empoderamiento, pero tener la seguridad suficiente como para poder negociar un sueldo. Las mujeres no negociamos nuestro sueldo y debemos de hacerlo sin pena alguna, debemos de reclamar, cerrar las brechas salariales. Y por último, pues la autoestima también te permite evitar la violencia doméstica, que desafortunadamente sigue en nuestro país creciendo. Entonces, bueno, si me pueden seguir en @merezcoamarme, somos, les repito, un grupo de mujeres, pero no es un movimiento solo para mujeres. Hemos tenido eventos masivos para ir lanzando y socializando el mensaje. También tenemos campañas de detección de enfermedades, de prevención de enfermedades como cáncer cervicouterino o cáncer de mama. Y bueno, pues hemos ido a diferentes comunidades para llevar estas campañas de salud a través del movimiento. Y bueno, pues si nos pueden seguir en Merezco Amarme, acompañarnos, dejarnos sus mensajes. Y ustedes que están chavos, pues unirse, y las chavas que nos escuchan. A mí me encanta verlas, me encanta lo que están haciendo, me encanta escucharlas. Creo que el trabajo que hemos hecho muchas de nosotros abriéndonos camino, aunque parezca mentira, nos ha costado mucho trabajo. A mí todavía me cuesta trabajo. Soy la única mujer directora en el lugar en el cual presto mis servicios. Es una empresa que después de 75 años contrató a una directora. Entonces, bueno, pues te imaginarás que no tenemos un camino, no ha sido un camino fácil, pero la generación que va a venir a tomar ya lo que nosotros tanto buscamos son ustedes. Esta es la generación que va a venir a lograr muchas de las cosas que se han buscado. Entonces, bueno, si pueden y nos apoyan por ahí, su voz es la más legítima de todas nosotras. Me encanta ver, repito, todo lo que hacen. En realidad apoyo muchísimas cosas de las que se están haciendo, y todo alrededor del amor propio. No es nada romántico, o sea, no entramos en una onda ahí de romántica, al contrario, es un tema psicológico sustentado en la autoestima sana. Maravilloso, no sé si pueden, van a ir a suscribirse y a dejar sus comentarios, es muy buen contenido, de verdad. Pues así que eso fue todo de inicio. Muchísimas gracias, Cristina, estuvo muy bueno este episodio. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación, y quedo a las órdenes de todos ustedes. Por ahí me pueden contactar a través de las redes sociales. Wow.